Bueno, buenas noches. Muchas gracias por permitirme estar acá. Gracias por estar acá todas las personas que han estado muy juiciosas escuchando las ponencias excelentes de mis compañeros. Y pues voy a hablar en esta noche del análisis narrativo y voy a dar unos conceptos iniciales y me voy a basar en el acercamiento al análisis narrativo que hace el profesor Daniel Marguerat, en el que salgo aquí con la foto, que es un teólogo, biblista suizo de la Universidad de Lausana. Quedamos bonitos en la foto, bueno. Y que escribió el texto Cómo leer los relatos bíblicos. Narrar, relatar, es algo que los seres humanos hacemos desde antaño. Relatamos historias, contamos nuestra vida relatando y contamos quiénes somos relatando. Cada uno de nosotros es un relato, es una historia que contar. Cuando nos reunimos con nuestros amigos, nos reunimos a contar, a relatar y a contarnos a cada uno de nosotros, a contar nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestras maneras de ver el mundo. Y también la Biblia es una manera de contar. Un pueblo, el pueblo de Israel, que se cuenta y cuenta sus vivencias y su experiencia con Dios. Y unas comunidades cristianas que después de la resurrección de Cristo empiezan a contar a Jesús y a contarse a ellas mismas y a contar su experiencia de encuentro con el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Siempre que hacemos un análisis exegético, un acercamiento a la Biblia, y permítanme darles unos tips para que cuando se acerquen a la Biblia puedan tenerlos y tengan estos recursos, voy a ir numerándolos y creo que nos van a ayudar a todos a acercarnos a la Biblia de una manera muy bonita que nos permite el análisis narrativo. Siempre que usted se acerque a un análisis, una pregunta inicial es: ¿qué pregunta quiero responder con este análisis? Mire, ¿qué pregunta quiero responder? Porque cada análisis responde a preguntas particulares. Por ejemplo, el análisis más conocido, que es el análisis histórico-crítico, que nos comentaba el profesor hace un momento sobre los análisis diacrónicos, ¿no? Dentro del análisis diacrónico se ubica este análisis que se llama histórico-crítico, que algunos lo llaman gramático-histórico, bueno, ahí cada uno lo llamará como mejor le guste, pero este análisis se interesa o su pregunta es el acontecimiento histórico del que el texto habla, las condiciones en las cuales se escribió, pero ese no es el interés de la narrativa. Ese es el interés del análisis histórico crítico. Si usted, haciendo un análisis narrativo, como le voy a explicar en un momento qué se hace, se pregunta por la historia, ya no está haciendo análisis narrativo, sino está haciendo otro tipo de análisis. ¿Qué preguntas nos va a responder el análisis narrativo? Miren, la pregunta es: ¿cómo comunica el autor su mensaje al lector? Esa es la pregunta. ¿Cómo comunica el autor su mensaje al lector? ¿Con qué estrategia organiza el autor el texto? ¿Sí? ¿Cómo lo organiza? ¿Qué pone primero? ¿Qué pone segundo? ¿Qué pone al final? Para que el lector pueda descifrar el sentido de lo que quiere comunicar. Para que yo como lector descifre lo que el autor me quiere comunicar. Entonces, para entender este análisis, vamos a abordar rápidamente estos puntos. Miren, vamos a hablar de superfluitates y no se me preocupe porque superfluitates no es una palabra muy compleja, significa lo superfluo, lo que parecería superfluo, lo que parecería que está ahí en el texto de manera no intencional. Luego, ¿qué le interesa al análisis narrativo y qué no? Luego vamos a ocuparnos del narrador, qué tipos de narradores hay. Luego el relato, que es un relato, la trama y el esquema quinario. Esto lo vamos a ver de una manera fácil, clara y nos va a ayudar muchísimo en nuestra lectura de la Biblia.
Entonces, empecemos por esta frase que estoy seguro que todos sabemos, que es un texto fuera de contexto, es un pretexto. La hemos dicho un montón de veces. Y cuando nos preguntamos por el contexto depende del método mediante el cual yo me esté acercando al análisis. Por ejemplo, si yo me acerco desde un análisis histórico, entonces yo me preguntaré por el contexto histórico. Pero si yo me acerco desde un análisis literario, como es el análisis narrativo, pues me preguntaré por el contexto literario. Cada acercamiento me exige un contexto, me hace pensar en un contexto. Y precisamente hoy nos vamos a ocupar del contexto literario. Entonces, ¿qué es Superfluitates? Pero los primeros cristianos, digamos, tampoco los primeros, sino por allá en el siglo IV, Agustín de Hipona hablaba de esta categoría y él decía que la Biblia se perdía en superfluitates. ¿Qué es eso? Son detalles que parecen aparentemente superfluos, como colores, días, fechas, lugares, genealogías, todo eso que a lo que uno cuando lee de manera poco detallista pasa por alto. Y entonces aquí viene el primer punto para nosotros cuando queremos hacer un estudio desde el análisis narrativo, y es: cada detalle es importante. Cada detalle es importante. Cómo se enuncia el texto, es decir, cómo está escrito, cómo está transmitido, cada detalle es importante. Miremos aquí un ejemplo. Miren Juan 20:19. Dice, cuando llegó la noche es supremamente importante, un detalle que no podemos pasar por alto. El primer día de la semana. ¿Cómo están las puertas? Las puertas están cerradas. Los discípulos están reunidos por miedo a los judíos. Y uno dice, ay, pero los discípulos no eran judíos. ¿Cómo así? ¿A quién le tienen miedo? Y entonces cuando nos empezamos a acercar al texto, las puertas están cerradas, ¿cómo así? Y Jesús vino y se puso en medio de ellos. ¿Cómo entró Jesús si las puertas están cerradas? Entonces empiezan a surgirnos un montón de inquietudes en torno al texto cuando nos empezamos a fijar en los detalles. No entró por la ventana en este texto. No entró por el techo. No entró por la puerta. La belleza de este texto está en que Jesús se pone en medio de ellos. Cuando usted quiere proponer por dónde entró, está perdiéndose la belleza del texto. Está creando un relato distinto. Yo me imagino que entró por la ventana, ¿no? El relato no, el autor no quiere que usted se imagine por dónde entró. Quiere que usted se dé cuenta que Jesús se pone en medio de los discípulos en la noche, cuando está de noche, miren el escenario, cuando las puertas están cerradas, cuando tienen miedo, Jesús se pone en medio de ellos y les da paz. Ya aquí estamos entendiendo el mensaje de Juan 20:19. Cuando tengo miedo, cuando mis puertas están cerradas, cuando estoy de noche, Jesús se pone en medio de nosotros y nos dice paz a vosotros. ¿Qué no le interesa al análisis narrativo? Al análisis narrativo no le interesa, por ejemplo, el autor real. El autor real es, mire, Pablo era un señor que vivió en el primer siglo y que tenía una educación X, Y que, ¿sí? Todos esos detalles le interesan es a los análisis históricos. Eso es lo que nosotros llamamos autor real. El personaje histórico, individual, responsable de la escritura de un relato. Por ejemplo, Pablo. ¿Cómo era Pablo? Que no, eso no nos preocupa. No Pablo Gutiérrez, sino Pablo el apóstol. Y tampoco le interesa el lector real. El lector real. ¿Quién es el lector real? No, es que la comunidad de Galacia vivía en una región en el primer siglo y había, no, todos esos asuntos son de otros métodos. Al análisis narrativo, la historia no le
no es de su interés. ¿Qué sí le interesa? Y esto es la segunda clave. La primera es fijémonos en todos los detalles y la segunda, pongámosle cuidado a estos dos elementos. Fijémonos en estos dos elementos siempre que leamos un relato. La imagen del autor como se revela en el texto, como me lo muestra el texto. ¿Cómo es el autor que me está mostrando el texto? El texto me muestra que el autor es muy pastoral, el texto me muestra que el autor es está enojado, ¿cómo es ese autor que el texto me deja ver? Y luego el lector implícito, ¿sí? El lector implícito. Entonces, el autor implícito es el autor que me muestra el texto y el lector implícito son los destinatarios que me deja ver el texto. Los destinatarios que me deja ver el texto. Listo, voy a poner un ejemplo para que nos quede más claro. Miren Gálatas 3. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad y a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Bueno, ¿cómo vemos a Pablo ahí en ese texto? Por ejemplo, lo hemos enojado, pero Pablo era enojado todo el tiempo, no, pues no sabemos. No sabemos si en otras cartas se ve muy pastoral, muy amable, muy querido, muy paciente. Aquí lo vemos como enojado. A mí no me interesa cómo sea Pablo desde este análisis, qué le gusta, qué hacía con sus amigos, o Mateo, Marcos o Lucas, qué hacían en la historia, que Lucas era un temeroso de Dios. No, aquí no me interesa eso, sino cómo el texto me muestra algo del autor y cómo el texto me muestra algo de la comunidad. Esas son las preguntas acá. Entonces, cuando hagamos análisis narrativo, después de fijarnos en todos los detalles, preguntémonos cómo el texto, qué me muestra el texto del autor. Luego, el tercer punto que tenemos que tener en cuenta es identificar al narrador y lo que dice. ¿Quién es el narrador? El narrador no es el autor. El narrador es la voz de donde mana el relato, de donde emana el relato. Entonces, por ejemplo, yo les cuento una historia del texto. Estaba Jesús con sus discípulos y iban camino a Jerusalén. Esa voz que aparece ahí en el texto bíblico, que no es ninguno de los personajes, sino que es una voz que va contando los acontecimientos, ese es el narrador. Entonces, fíjense, el narrador nos dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Quién dice eso? ¿Alguno de los personajes? No. Dios no. Lo dice el narrador, la voz de donde emana el relato. Y todo lo que dice el narrador, todo lo que dice esa voz, es fundamental para nuestro análisis narrativo. Porque fíjense, se llama narrativo porque hay un narrador. Entonces, ¿qué tipos de narrador hay? Hay extradiegético e intradiegético. Eso suena extraño, pero no es tan complejo. Extradiegético es el que narra fuera de la historia. Fuera de la historia. Entonces, como normalmente vemos en los evangelios, Jesús iba con sus discípulos, camino a Jerusalén. No es ninguno de los personajes que está narrando, sino que está fuera de la historia. Extra, fuera, diégesis de la historia narrada. Y intradiegético es como el nosotros de Lucas. Ustedes han leído el Lucas y Hechos más que Lucas, habla en ese nosotros íbamos y nosotros estábamos, y no, cuando se incluye, cuando es uno de los personajes el que cuenta, se llama intradiegético, o sea, dentro de la diégesis, o sea, dentro de la historia contada. Ahora, ahí también se puede clasificar según lo que sabe, según lo que sabe. Normalmente el narrador en la Biblia es extradiegético y omnisciente. Esa es la mayoría de narrador que vamos a encontrar. Aquí el narrador es omnisciente cuando lo sabe todo, cuando sabe los sentimientos, las emociones.
Por ejemplo, y los fariseos en su corazón se enojaron. ¿Cómo sabe lo que los fariseos sentían en su corazón? ¿Cómo sabe? No, pues porque es un narrador omnisciente. Y le dolió a Jesús verlos. ¿Cómo sabe que le dolió? ¿No? Pues porque es un narrador que lo sabe todo, omnisciente. Y hay otros textos donde es solamente observador. Puede contar lo que cada uno de nosotros contaría solo mirando. Ese es el narrador observador. No sabe los sentimientos, las emociones, los secretos. Solo cuenta como quien mira una escena. Ese narrador lo llamamos observador. Entonces aquí un resumen, y si quiere le puede tomar una foto, de los tipos de narrador según su posición y según lo que saben. Extradiegético, fuera del relato; intradiegético, uno de los personajes que cuenta; omnisciente, que lo sabe todo; y observador, que cuenta solo lo que puede ver. ¿Listo? Luego vamos con el relato. ¿Qué es un relato? Un relato es, y se los voy a escribir aquí de manera compleja y después lo vemos de manera sencilla. Es un discurso que enuncia hechos articulados entre sí por sucesión de tiempo y vínculo de causalidad. Eso nos suena extrañísimo, pero es súper sencillo. Tiene un relato es algo que tiene un orden cronológico y unas acciones que llevan a otras. Entonces, ¿qué hicieron hoy? ¿Qué hizo hoy Sergio? No, pues me desperté, me bañé, desayuné, tomé el transporte, fui al trabajo. ¿Sí ven? Estoy contando una sucesión en el tiempo y una cosa lleva a la otra, vínculo de causalidad. Entonces llegó Jesús, se encontró con una mujer que estaba en cama con fiebre, le rogaron por ella, tocó su mano, la levantó. ¿Se dan cuenta? Es una sucesión en el tiempo por vínculo de causalidad. Y el relato, pues es lo que se cuenta, el producto de la actividad narrativa. Entonces, fíjense, cuarto tip. Recordemos los tips. El primero es, fíjense en los detalles. El segundo es, cada detalle es importante. Fíjense lo que identifica al narrador. ¿Sí? Y este sería el tercero, que es, identifica el relato, el relato. ¿Y cuál es la clave? Lee todo el libro, lee todo el libro. Todo el libro, todo el evangelio es el relato, el macro relato. Todo el evangelio es el macro relato. Y piensa después, o sea, no leas solo un fragmento, sino lee todo el libro que te interese estudiar. Y luego mira el texto que quieres estudiar, que es la entidad narrativa mínima. Se llama microrrelato en este análisis. En otros análisis, que la perícopa, que el fragmento, que ¿sí? Aquí se llama el microrrelato, la unidad narrativa mínima. Entonces, piensa, cuando tú te lees todo el libro, tú puedes pensar, bueno, ¿y este texto qué función cumple en toda la narrativa? ¿Cómo se relaciona con lo que está antes? ¿Qué relación tiene con lo que se está contando antes? ¿Y qué relación tiene con lo que se está contando después? ¿Sí? Es decir, es fundamental para estos análisis literarios conocer el libro que vamos a estudiar y leer fragmentos grandes, aunque en mi predicación o lo que yo vaya a compartir sea un fragmento pequeño, tengo que entender cómo ese fragmento pequeño dialoga con lo que está alrededor del texto. Entonces, cuarto punto o tercero, lee todo el libro y piensa cómo está estructurado. Para uno saber dónde empieza y dónde termina un relato, este es el cuarto punto, o el corrido uno. Para uno saber cómo está estructurado un relato, tiene que tener en cuenta estas cuatro categorías, que se cumplan por lo menos dos de estas cuatro. Tiempo, categorías de tiempo, como por ejemplo, al día siguiente, la semana después. Categorías de lugar, entonces estaban en Genezaret y fueron a
Galilea, pues eso ya me indica que está empezando otro micro relato. Cambio de personajes, miren, está con los discípulos y llegan a una casa, miren, un cambio de lugar, y ahí está la suegra de Pedro, un nuevo personaje. Entonces, cambio de tema, está haciendo una liberación y luego hace una sanación, Jesús. Entonces, fíjense, con que se cumplan dos de estos criterios, ya podríamos decir que ahí empieza un relato y termina cuando se vuelvan a cumplir dos de estos criterios en el texto siguiente. ¿Sí? Entonces, es supremamente importante comprender estas categorías, estas 4 categorías tan sencillas, para poder saber cuándo empieza un texto y cuándo termina, y no cortarle la cabeza o las piernas al relato. Entonces, voy a poner un ejemplo con el texto de la curación de la suegra de Pedro. Entonces, Mateo 8:14 dice, vino Jesús a la casa de Pedro, miren aquí, un nuevo lugar, la casa de Pedro, y vio a la suegra de este postrada en cama, un nuevo personaje que no estaba en el relato anterior, que no vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero ustedes lo pueden leer. Y tocó con fiebre, y tocó su manto, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía, y cuando llegó la noche, trajeron a muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Bueno, otra vez aquí fijarnos en los detalles, la noche, como les decía al principio. Pero fíjense ¿qué es la trama? La otra categoría que les quiero presentar. La trama es cómo está estructurado el relato. ¿Qué estructura tiene? ¿Qué partes tiene? Esa es la trama. No nos compliquemos con esta definición como tan académica, sino entendamos que la trama es cómo está estructurado el relato. Cómo están unidos los acontecimientos entre sí. Y para definir la trama, hay dos maneras que normalmente se pueden como identificar. Hay muchas más, pero voy a ocuparme solo de estas dos. Una es la trama superpuesta o sándwich, que es, por ejemplo, la hemorroísa y la hija de Jairo. Si recuerdan, empieza Jairo, se encuentra con Jesús, y luego en la mitad está la mujer con flujo de sangre, y luego termina el asunto con la mujer, sana a la mujer con flujo de sangre y va y sana a la hija de Jairo. Y ese relato de la mujer con flujo de sangre queda como en la mitad. Si recuerdan, como que interrumpe la historia, viene este texto y luego termina la historia. Eso es lo que se llama una trama superpuesta, o que llaman también, lo llama Marguerat como un sándwich. Sándwich. Y el esquema quinario, que es lo que veíamos en el colegio o en la escuela, de introducción, nudo, desenlace, todo esto que conocemos y que les voy a poner en este ejemplo. Entonces, ¿qué es el esquema quinario? Pues es un modelo estructural para analizar la trama. ¿Y qué es la trama? La manera como está estructurado un relato. ¿Y qué es un relato? Un vínculo de acontecimientos que pasan en el tiempo con causalidad, que se emana de la voz de un narrador, y que es un narrador el que cuenta la historia, y que es una historia, un texto con un montón de detalles que, bueno, ahí tenemos que diferenciar history de history. El relato es story. Y history, la historia, le pertenece al análisis histórico crítico. Entonces miremos el texto de la suegra de Pedro, Mateo 8, 14 y 15. Lo voy a leer rápidamente. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su manto, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Ahí hay un relato, hay unos acontecimientos. Si Jesús no llega a la casa de la suegra de Pedro, no ve a la señora en cama con fiebre, y si no toca su mano, la fiebre no le deja, y si la fiebre no le deja, ella no se levanta, y si ella no se levanta, no sirve. Y hay un montón de detalles que podríamos analizar, pero fíjense la estructura del esquema quinario. Hay una situación inicial
que cómo se define situación inicial, son los elementos del relato, que los personajes, el lugar, y presentan una carencia cuya supresión buscará el relato. Esa es la situación inicial, una carencia, los elementos del relato, personajes, lugares, y presentan una carencia cuyo intento de supresión mostrará el relato. Luego viene el nudo es la tensión, ¿no? La tensión. Con fiebre, la señora no solo está en cama, está con fiebre, y que esté con fiebre introduce tensión al relato. Y luego viene Jesús, esto se llama la acción transformadora, y es lo pragmático, el acto que transforma una realidad en otra. Y viene Jesús y toca la mano. Y luego viene el desenlace, que es la supresión de la tensión. Miren, hay una situación inicial que es los personajes, el contexto, una carencia cuyo intento de supresión buscará el relato. El nudo es la tensión. La acción transformadora es lo pragmático, el acto, un acto que transforma la realidad. El desenlace es lo que quita la tensión, la fiebre la dejó, entonces yo estaba tensionado, pero la fiebre la dejó, uy, qué bueno. Y luego la situación final es la nueva situación adquirida por el sujeto, que en este caso es la suegra de Pedro, debido a la acción transformadora, que es lo que está en la mitad, tocó su mano, tocó su mano. Entonces fíjense qué hermoso este relato tan sencillo, y si lo analizamos así, nos empezamos a dar cuenta de un montón de detalles. Jesús entra a la casa de Pedro, vio a esta mujer, la mira, la ve en la casa, en oikos, y la mira y está postrada. Y entonces, además de estar postrada, la mujer en la casa tiene enfermedad, está enferma, pero viene Jesús, toca su mano, y el tocar de Jesús, la acción transformadora, es algo que el relato quiere que nos fijemos en la acción transformadora. El énfasis del relato está en la acción transformadora. Y usted en la predicación debe hacer énfasis en la acción transformadora. Es el tocar de Jesús lo que cambia una realidad en otra. Es el tocar de Jesús lo que hace que los que están postrados y con fiebre, los deje la fiebre, se levanten y sirvan. Entonces, en un relato que nos parecería tan sencillo, con estos elementos del análisis narrativo, empezamos a descubrir una amplitud de categorías en el acercamiento que nos acercan no solo a un análisis, sino a intenciones del relato, énfasis que el autor quiere transmitirnos por medio del narrador, y que nos pueden ayudar muchísimo en nuestra predicación y en nuestra lectura de la Biblia. Hay un montón de elementos más, el análisis de personajes, pero sería hermoso en nuestras comunidades leer un texto y decirle, bueno, ¿cuáles son los personajes? ¿Qué pasa primero? ¿Qué pasa después? ¿Qué detalles encontramos? Puede enriquecer mucho el análisis narrativo, nuestra lectura del texto, nuestro análisis del texto, pero también nuestra experiencia de fe. Y nos puede ayudar a encontrar a Jesús y a encontrar a Dios en los relatos del Antiguo Testamento, a ver a Dios en detalles, en los detalles, a ver a Jesús en su actuar en los detalles. Esta es la riqueza del análisis narrativo, y eso era lo que les quería transmitir hoy.